Ayer de contabilidad impositiva y ya habiendo hablado del tema de la TSS, entonces ahora nos corresponde hablar sobre lo que son las retenciones de impuestos sobre la renta para asalariados. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es retenciones de impuestos sobre la renta para asalariados. ¿Y qué es el impuesto sobre la renta para asalariados? Este es un impuesto que se aplica a toda la renta. Cuando hablamos de renta, estamos hablando de ingreso o de beneficio a todos los ingresos que percibe un trabajador asalariado o empleado, o sea, una persona que trabaja para una empresa o para otra persona en calidad de dependencia, bajo una relación de dependencia. Y este impuesto grava todas aquellas rentas que excedan un monto anual de 416.220 pesos. Repito, el impuesto sobre la renta grava las rentas o los ingresos de los asalariados, todos aquellos que excedan una renta anual de 416.220 pesos. Si nosotros dividimos esos 416.220 pesos entre lo que serían los 12 meses que tiene un año, entonces estaríamos hablando que 416.220 entre 12 es igual a 34.685. 34.685. O sea que el impuesto sobre la renta a asalariados es un impuesto que grava todas aquellas y todos aquellos ingresos de un trabajador que exceda el monto de 34.685 pesos mensuales, lo que sumando los 12 meses que tiene un año por esa cantidad nos daría un total de 416.220 pesos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que forman parte de la base para calcular este impuesto sobre la renta? O sea, ¿cuáles serían la sumatoria de ingresos que en el momento que excedan 34.685 estarían sujetos para el pago del impuesto sobre la renta asalariado? Esto que tenemos en pantalla. Tenemos aquí lo que son los salarios o sueldo, las comisiones, las horas extras, las bonificaciones, las vacaciones, los incentivos y también la proporción de la regalía, siempre y cuando ésta exceda la 12ª parte de los sueldos que recibió un empleado en el año. O sea, un empleado tiene el derecho de recibir en diciembre lo que se llama el doble sueldo, regalía pascual o salario número 13. Y ese salario número 13 está exento, o sea, no tiene que pagar impuestos sobre la renta, siempre y cuando ese salario sea igual a la 12ª parte del total de los sueldos del año. Vamos a suponer que tenemos un empleado que gana, por ejemplo, 15.000 pesos mensuales. Tenemos un empleado que gana 15.000 pesos mensuales. Vamos a decir que ese empleado trabajó el año completo. Si nosotros multiplicamos por 12 esos 15.000 pesos, estaríamos hablando entonces de 180.000 pesos. Si nosotros dividimos esos 180.000 pesos entre los 12 meses que tiene un año, eso nos da una proporción de 15.000 pesos. Esos 15.000 pesos, que son la regalía o doble sueldo de ese empleado, están exentos del impuesto sobre la renta. Pero si, por ejemplo, a la empresa se le ocurre, como yo sé que es el caso de todas las empresas que ustedes trabajan, que lo hacen así, si a la empresa se le ocurre, por ejemplo, en vez de 15.000 pesos, darle 35.000 pesos al empleado de doble sueldo, o sea, darle 20.000 pesos más de lo que el empleado, de lo que sería la proporción de la 12ª parte de los sueldos de años, entonces solamente los primeros 15.000 pesos son los que estarían exentos del impuesto sobre la renta. Ya los 20.000 pesos en exceso que está pagando la empresa, que no corresponden a lo que es la 12ª parte del impuesto de los ingresos recibidos durante el año, entonces por esos 20.000 pesos esa parte sí debería ser tomada para lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta.
Así que cuando ustedes reciban sus 3 salarios de Navidad, sus 4 salarios de Navidad, que yo sé que reciben cada uno de ustedes ahora en diciembre, prepárense entonces porque ese excedente que exceda la 12ª parte de los salarios anuales, entonces sí va a tener que pagar, sí va a estar sujeta a la base del impuesto sobre la renta. A todos estos ingresos grabados, nosotros le vamos a restar lo que son las retenciones que se le hace al empleado por concepto de TSS. Dígase la retención del Seguro Familiar de Salud y la retención de la AFP. Y el ingreso que quede luego de la sumatoria de los ingresos, ¿verdad? De los ingresos grabados, menos la retención por concepto de Seguro Familiar de Salud y de AFP, entonces ese ingreso que quede será la base entonces para el cálculo del impuesto sobre la renta. Repito, para fines del cálculo del impuesto sobre la renta de un mes de un asalariado, tenemos que restarle a la sumatoria de los ingresos de ese mes la exención, las retenciones que se le hacen al empleado por concepto de Seguro Familiar de Salud y de administradora de fondos de pensiones. Una vez hayamos hecho esas retenciones, esas deducciones, entonces al monto que resta es el que vamos a utilizar para fines del cálculo del impuesto sobre la renta. Le pregunto yo a ustedes, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un empleado que durante un mes únicamente tuvo un sueldo de 20,000 pesos. Tenemos un empleado que tuvo durante un mes un sueldo de 20,000 pesos y tuvo una comisión, aparte de este sueldo, de 10,000 pesos. Sueldo 20,000 pesos, comisión 10,000 pesos. Le pregunto yo a ustedes, a este empleado en este mes, ¿hay que retenerle impuestos sobre la renta? No. Que Jairo dice que no, me parece que fue Jairo que habló. ¿Alguien más? No, porque, porque tampoco. según lo que se estaba mencionando, es de 34,685 en adelante. Exactamente. Que se puede cobrar. Exacto, así mismo. Exactamente, correcto. El compañero lo dijo ya, estamos claros ahí. Correcto. Ese empleado no tiene que pagar impuestos sobre la renta por eso, porque la sumatoria de sus ingresos está por debajo de los 34,685, que son la exención contributiva mensual. O sea que en este caso este empleado no tiene que pagar impuestos sobre la renta. Y si por algún motivo la sumatoria de los ingresos que él recibe, vamos a decir que él recibe, vamos a decir que recibe 30,000 de sueldo y recibe 5,000 de comisiones, en este caso serían 35,000. Estos 35,000 estarían por encima de la exención contributiva, pero a esos 35,000 todavía faltaría restarle lo que son las retenciones del Seguro Familiar de Salud y las retenciones de la AFP que se le hace al empleado. Y cuando se le hagan esas retenciones, entonces ese sueldo de 35,000 va a caer por debajo de lo que es la exención contributiva y por lo tanto en ese caso tampoco habría que tomarlo, esa sumatoria de ingresos para fines del cálculo del impuesto sobre la renta. O sea que se va a calcular impuesto sobre la renta siempre y cuando el empleado tenga ingresos grabados de 34,685 luego de haberle realizado los descuentos por concepto del Seguro Familiar de Salud y también de la AFP. Aparte de esto, ya dijimos cuáles son los ingresos grabados, entonces vamos a decir cuáles son los ingresos exentos. Cuáles ingresos no forman parte de la base para el cálculo del impuesto sobre la renta. Tenemos en primer lugar, como ya acabamos de decir, aquellos salarios y demás retribuciones en efectivo que estén por debajo de la exención contributiva mensual. O sea, toda sumatoria de salario que esté por debajo de la exención contributiva mensual, no hay que pagar impuestos sobre la renta. Tampoco hay que pagar impuestos sobre la renta por la regalía
hasta el monto de la duodécima parte de los salarios percibidos durante el año. Ya si la empresa, como el caso de todos ustedes, le da un bono extra de 30,000, 40,000, 50,000 pesos como regalía, aparte de lo que le toque, entonces por ese bono extra sí habría que descontar lo que sería el impuesto sobre la renta, pero por la duodécima parte, no. Esa parte está exenta del impuesto sobre la renta. Aparte de esto, las indemnizaciones por accidente de trabajo, que espero que nunca ninguno de ustedes tenga que recibirla, indemnizaciones por accidente de trabajo están exentas también del impuesto sobre la renta. Aparte de eso, las indemnizaciones por concepto de preaviso o cesantía, o sea, si un empleado lo liquidan y le pagan preaviso y le pagan su cesantía, esto también es exento del impuesto sobre la renta. No forma parte de la base para el cálculo del impuesto sobre la renta. Y también tenemos lo que son las asignaciones de dietas y traslado, siempre y cuando estas asignaciones, tenemos que hacer la salvedad, estén sustentadas por lo que son comprobantes fiscales. Las dietas y asignaciones que recibe un empleado son exentas del impuesto sobre la renta, de la base para el impuesto sobre la renta, siempre y cuando estas asignaciones el empleado las sustente con comprobantes fiscales. Aparte de eso, también estaría exento del impuesto sobre la renta el beneficio que recibe un empleado no monetario, beneficios no monetarios que recibe un empleado siempre y cuando estos estén sujetos a lo que es el pago del impuesto a las retribuciones complementarias, que es un tema que vamos a discutir un poquito más adelante. Pero estos son los casos de los ingresos que pudiera percibir un empleado, los cuales están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Hay alguien que tiene un micrófono encendido, pónganlo en silencio, por favor, salvo vaya a hacer alguna pregunta. Los micrófonos en silencio, salvo vayan a hacer alguna pregunta. Seguimos. Entonces, una preguntita, profesor. Adelante, líder. Entonces, lo que están exentos son aquellos, cuando a un empleado le hacen remuneraciones en el salario, entonces y excede el tope mínimo, entonces esa persona empieza a pagarle lo que es el impuesto sobre la renta. Siempre y cuando esos ingresos no sean estos que están en esta parte exenta. O sea, si son estos que están aquí, salario, comisiones, horas extra, bonificaciones, vacaciones, incentivos y proporción de la regalía que sea la duodécima parte, si la sumatoria de esos ingresos o uno solo de esos ingresos excede lo que son los 34,685, luego del descuento del seguro familiar de salud y de la AFP, entonces en ese caso hay que empezar a calcular impuestos sobre la renta para ese empleado. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud, comentario? Seguimos entonces. ¿Cuál es la escala vigente para el cálculo del impuesto sobre la renta? Impuestos Internos actualiza esta tabla, se supone que debería actualizarla cada año por inflación, aunque la misma tiene como 4 años o más congelada, y la misma es todavía vigente para lo que es el año 2020. Como ya dijimos, rentas anuales hasta 416,220 pesos están exentas. Rentas anuales hasta 416,220 están exentas. O sea, empleados que ganen 34,685 mensual, lo que equivale en 12 meses a 416,220 pesos, hasta ese ingreso están exentos. No tienen que pagar impuestos sobre la renta. Ahora, empleados que ganen desde 416,220 y un centavo hasta 624,329, entonces del excedente de esos 416,220,01 tienen que pagar un 15%. Del excedente de 416,220,01 tienen que pagar un 15% anual de impuestos sobre la renta, lo cual ese 15% anual se divide entre 12 y esa proporción es la que se le descontará en ese mes al empleado.
Señora, alguien que tiene un micrófono encendido y hay una bulla por ahí, ayúdenos con los micrófonos, por favor. Revise cada cual su micrófono, a ver para que lo tiene encendido. Seguimos. Denme un segundo. Seguimos entonces. Les decía que empleados que ganen por encima de los 416.220 hasta 624.329 al año tienen que pagar un 15% del excedente de 416.220,01. A ese monto, entonces, ese resultado se divide entre 12 y esa proporción mensual es la que se le descontará a ese empleado cada mes. Empleados que tengan ingresos desde 624.329,01 hasta 867.123 pesos, entonces pagarán fijo 31.216 pesos más el 20% del excedente de 624.320,01. Este monto, que es anual, se dividirá entre 12 y esa proporción mensual se le descontará al empleado por concepto de impuestos sobre la renta para ese mes. Y por último, aquellos empleados que ganen desde 867.123,01 en adelante, entonces pagarán fijo 79.776 pesos más el 25% del excedente de 867.123,01. Este resultado, como los anteriores, se divide entre 12 y esa proporción mensual será la que se le descontará a ese empleado para ese mes. Esta es la escala vigente para el cálculo de impuestos sobre la renta asalariados que tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Dentro de un momentito vamos a ver esta parte de manera práctica. En cuanto a la declaración de este impuesto sobre la renta, este se declara en un formulario que se llama IR3. Repito, la declaración del impuesto sobre la renta de asalariados o empleados se realiza en un formulario que se llama IR3. Pero este formulario, el cual se envía a través de la Oficina Virtual de Impuestos Internos, nosotros no lo modificamos manualmente. O sea, los datos no los llenamos manualmente, sino que estos datos Impuesto Interno los recibe, los filtra directamente de los datos que llena la empresa de cada uno de sus empleados en la TSS. Repito, la declaración jurada para la liquidación, presentación y o pago del impuesto sobre la renta a asalariados recibe el nombre de IR3 y este formulario se envía a través de lo que es la oficina virtual de impuestos internos que tiene cada empresa. Pero los datos de este formulario no se llenan de manera manual en el formulario, sino que la TCS le pasa a impuestos internos, le transfiere a impuestos internos los datos de los empleados, las novedades,
lo que usted alimentó, tanto en la casilla de salario cotizable de la TCS, como de otras remuneraciones, como de ingresos exentos de ISR, lo que usted alimentó en la TCS para X mes, esos datos se los pasa a la TCS a impuestos internos. Y en base a esos datos, entonces impuestos internos le presenta a usted lo que sería su declaración jurada IR3. Y entonces usted tiene ahí dos opciones, en cual la primera de esas opciones es: todo está bien en la declaración que me está presentando, impuestos internos, entonces simplemente procedo a hacer el envío. ¿Cómo se hace el envío? Lo primero que tenemos que hacer para enviar este formulario IR3 es acceder a la oficina virtual de la empresa en la página de la DGII. Para eso necesitamos el usuario, que es el RNC de la empresa, también la clave de la empresa en la oficina virtual y una tarjeta de códigos también, la cual nos dan impuestos internos para que nosotros, al momento de acceder a esta oficina virtual, entonces podamos ver uno de los códigos. La pantalla nos va a pedir uno de los códigos y simplemente nosotros digitamos el código que nos estén pidiendo en base a esa tarjeta de códigos, parecido a lo que hacen los bancos o hacían los bancos con lo que son las tarjetas de código física. Una vez que estoy en la oficina virtual de impuestos internos, entonces en el menú de opciones a mano izquierda, en el menú de la oficina virtual, hay una opción que dice declaración IR3. A mano izquierda, en el menú de opciones, hay un botón que dice declaración IR3. Le damos ahí a declaración IR3 y luego de esto nos va a aparecer otra pantalla para que nosotros pongamos el año y el mes, o sea, el periodo para el cual queremos realizar nuestra declaración IR3. Ponemos el año y elegimos el mes para el cual vamos a hacer nuestra declaración IR3. Luego de esto, en las tres opciones que nos presenta, entonces marcamos la opción que dice presentación del IR3. Presentación del IR3. Y luego de ahí, entonces, la página de impuestos internos nos va a mostrar cuál sería los datos de nuestra declaración jurada de IR3 para ese periodo en base a los datos que nosotros enviamos en la TSS. Repito, de los datos que nosotros enviemos en la TSS para nuestros empleados sobre un mes X, es de esos datos que automáticamente se alimenta esta declaración jurada de impuestos sobre la renta o retenciones de impuestos sobre la renta a asalariados, que se llama IR3. Si todo está correcto, si el monto que nos presenta a pagar esta declaración jurada es correcto, entonces simplemente hacemos clic en enviar aquí el documento se enviará y entonces automáticamente se nos generará una notificación de pago, una autorización de pago para que nosotros entonces procedamos a liquidar este impuesto, el cual debe ser pagado y presentado a más tardar el día 10 de cada mes, en base a los datos del mes anterior. Por lo tanto, mañana, día 10, es la fecha límite para que las empresas envíen y en caso de que tengan que pagar, paguen lo que son las retenciones de impuestos sobre la renta a asalariados realizadas a sus empleados en base a el mes de agosto 2020, el cual las empresas debieron haber reportado a través de la tesorería de la Seguridad Social, el SUIL Plus, a más tardar el día 3 del mes de septiembre. Ahora, ¿qué sucede en caso de que los montos o datos que nos presente la declaración IR3 que está en impuestos internos no sean los correctos? No, yo calculé que me tiene que dar a pagar 25,000 pesos y aquí me está presentando 175,000 pesos. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, obviamente usted no va a aceptar la declaración porque no le está dando el monto a pagar correcto. Entonces ahí usted tiene tres opciones. La opción número uno es que en caso de que ya se haya pagado la TSS y el error que usted detectó, el error que detecté, que es que me está causando
esta diferencia en este empleado afecte también el pago de la TCS. Entonces, a través de la TCS tenemos que enviar lo que se llama una autodeterminación retroactiva, que es una modificación de las novedades que ya habíamos mandado el día 3. ¿Para qué? Para que la TCS actualice los datos y por lo tanto en un plazo de 24 a 48 horas, Impuestos Internos también actualice los datos. Y una vez los datos estén actualizados, entonces yo procedo a aceptar mi declaración jurada cuando me muestre ya los datos correctos. Esto es en caso de que ya se haya pagado la TSS. La opción número 2 es que si no ha pasado la fecha de pago de la TSS, entonces simplemente reenviamos nuevamente nuestra planilla de autodeterminación mensual o registramos nuevamente nuestras novedades individual de cada empleado para entonces actualizar los ingresos en las casillas correspondientes. Ah, mira, fue que esto iba en la casilla no sujeto ingresos exentos del impuesto sobre la renta y yo lo puse en la casilla otras remuneraciones o lo puse en la casilla salario cotizable en la TCS y por eso que me está dando ese monto para ese empleado. Entonces, simplemente o subo mi autodeterminación mensual nuevamente o digito la novedad para ese único o para esos empleados que tengan el problema y entonces pago mi TCS y luego entonces Impuesto Interno se va a actualizar y me va a mostrar también el monto correcto en la declaración IR3. Y en el último caso, que es que el error no me afecte el pago de la TSS, entonces a través de la misma TSS hay una opción para yo mandar entonces una planilla rectificativa del IR3, donde yo pongo entonces en esa planilla rectificativa los datos correctos de los empleados en la casilla que corresponde, dígase salario cotizable, otras remuneraciones e ingresos exentos del impuesto sobre la renta. Y entonces, luego de que yo envío esta planilla en un plazo de 24 a 48 horas, entonces Impuestos Internos me va también a actualizar mi declaración del IR3 y entonces, por lo tanto, procedo a aceptarla y a generar mi notificación de pago. Señores, por esto es que es tan importante que nosotros afectemos los datos en la TSS de manera correcta. Porque si nosotros no afectamos los datos en la TSS, si no afectamos los datos de un empleado en la TSS de manera correcta, entonces estamos cometiendo dos errores. Estamos cometiendo un error en la TSS y también estamos cometiendo un error en Impuestos Internos. Mientras que si nuestra TSS está presentada de manera correcta, colocando en cada campo del SWIL según corresponda, sea salario cotizable, sea otras remuneraciones o sea ingresos exentos del impuesto sobre la renta, si colocamos esto en las casillas correctas, entonces estamos haciendo una buena presentación de lo que es la TSS y también entonces estamos haciendo una buena presentación de lo que es nuestro formulario IR3. Por eso, cuando nosotros trabajamos en contabilidad, cuando trabajamos en impuestos, tenemos que trabajar con la mente clara. Repito, cuando trabajamos con contabilidad y específicamente cuando trabajamos con impuestos, tenemos que trabajar con la mente clara. Porque en contabilidad y sobre todo en impuestos, los errores por lo regular se pagan con dinero. Y muchas veces no es el dinero nuestro, sino el dinero de la empresa. Y nosotros no estamos en la empresa para que la empresa pague de más, ni para que pague de menos tampoco, sino para que la empresa pague lo justo. Por lo tanto, tenemos que estar bien claros cómo afectamos cada cosa, porque antes de hacer una presentación de lo que sea, se resuelve fácil. Ahora, luego de que un impuesto está declarado, de que está enviado, echar eso para atrás, aunque hay mecanismos para poder hacerlo, es más difícil. Ahora en tiempo de COVID, por ejemplo, Impuestos Internos no está recibiendo a nadie, por lo regular, simplemente para algunas cosas. Pero ellos han activado muchas rectificativas que se puedan hacer vía oficina virtual.
Pero si me equivoco con algo y eso con que me equivoqué no tiene rectificativa vía oficina virtual, entonces tengo que solicitar una cita para ir a una oficina de impuestos internos. Tengo que esperar que me respondan, sabiendo ustedes cómo son las cosas en nuestro bello país. Tenemos que esperar que el impuesto interno nos responda 77 semanas después, para entonces nosotros poder corregir, ir allá, explicar lo que vamos a explicar, para que nos reciba un fiscalizador, nos haga 315 preguntas, tengamos que buscar 709 informaciones para entonces poder corregir una cosa simple, que si hubiéramos revisado bien antes de hacer la presentación, entonces no ahorramos esos 733 viajes a impuestos internos para tener que corregir algo. Así que el que vaya a trabajar con impuestos tiene que tener el ojo bien claro, bien clarito. Si necesita lente, se pone su lente. Si no se ha desayunado, entonces se desayuna. Si no tiene dinero para desayunarse, habla con un compañero para que le invite un desayuno, y después que usted tenga los ojos claros y el estómago lleno, entonces ahí usted empieza a presentar lo que son sus impuestos. Duda, pregunta, inquietud, aclaraciones, comentarios de lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Alguien? Hello. Todo claro hasta Estamos ahora. aquí, Estamos aquí. ¿Están ahí? ¿Están Pero ahí? una preguntita. El formulario que usted tenía ahorita abierto, ¿qué Sí. versión es? Porque yo abrí uno y no se parece a ese que usted tenía abierto. Este que aparece aquí, Sí. ese es el IR3. Lo que pasa es que quizá como está muy pequeño, no se ve bien, pero yo le voy a mandar en Excel de todos modos, en Moodle, para que todos lo tengan ahí. Ok. Si tú lo vas a buscar, tú buscas el 2019, que están todos actualizados. O sea, que son los que se están usando ahora. Exacto. ¿Alguien más? ¿Duda, pregunta, inquietud, aclaración, comentario? No, ya sabemos que tenemos que pedir desayunarnos primero antes de llenar. Hay que desayunarse, compañera. No recuerdo cuál fue el presidente que lo dijo, pero uno de los presidentes que hemos tenido recientemente dijo que comer es primero. Y es verdad. Eso Danilo. es verdad. Danilo fue que lo dijo. Sí. Ah, bueno, pues dijo algo interesante ahí, Danilo. Comer es primero. Sobre todo cuando es en tema de contabilidad y tema de impuestos. O sea, para entrarle a esto hay que haber comido. Comer es primero. Eso es así. Necesita Entonces, mucha señores, sí, mucha concentración. Mucha concentración. Vamos entonces a hacer un pequeñito ejercicio práctico. Vamos a suponer que nosotros tenemos un empleado. Vamos a suponer que tenemos un empleado. Vamos a suponer que este empleado se llama Pancracio Morrobel. Ay. Tenemos un solo empleado que se llama Pancracio Morrobel. Bello nombre. Les recomiendo que cualquiera de sus hijos le pongan hermoso. Le encanta ese esa gente de la práctica con esos nombres. Bellísimo. O sea, pero Les recomiendo, cuando tengan sus próximos hijos ahí, Pancracio. Bello nombre, bellísimo. Profesor, pero hay muchos nombres que también son bellos. Ponga Odelvi Alcántara también. Que Odelvi. Está bien, vamos a ponerle Odelvi. No se creía si se llama Odelvi. Oye, ay, Dios mío, esos son los amigos tuyos. Ay, no me le digan eso de Odelvi de los míos. Ay, Dios mío. Como quiera yo lo quiero, compañero. Eso es lo importante. Nunca albergue odio en su corazón. Vamos a suponer que al compañero Odelvi tiene sueldo en un mes de 30,000 pesos. Vamos a suponer que el compañero Odelvi tiene en un mes sueldo de 30,000 pesos. Y aparte de eso, le pagaron una comisión de 15,000 pesos. Durante un mes le pagaron sueldo de 30,000 pesos y le pagaron una comisión de 15,000 pesos. Si nosotros totalizamos eso nos da un total de 45,000 pesos. O sea, el total de los ingresos, vamos a decir, calculado del compañero Odelvi,
en el mes X, vamos a decir que en el mes de agosto, por ejemplo, 2020, fue de 45,000 pesos. Y en base a eso, entonces nosotros vamos a calcular lo que sería el impuesto sobre la renta que hay que descontarle al compañero para ese mes. Le pregunto yo a ustedes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con este ingreso para fines de calcular el impuesto sobre la renta? Descontar la AFP y el seguro familiar. Correctamente. Exacto. Correctamente. Descontarle lo que es el seguro familiar de salud y lo que es el AFP. Entonces, vamos a poner aquí menos lo familiar de salud, que es un 3.04%. Vamos a quitar 1.368 pesos. Y de la AFP es un 2.87%. Le vamos a quitar 1.291,50. Eso nos da un total de 2.659,50. Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos que nuestra base imponible para el ISR será igual a los 45,000 del sueldo menos los 2.659,50. Esto equivale a 42.340,50. 42.340,50 fue lo que el compañero recibió neto hasta ese punto en la empresa durante ese mes. Y este monto entonces va a ser nuestra base para el cálculo del impuesto sobre la renta. En la página de la DGI hay una calculadora automática para que nosotros podamos saber cuál es el monto del impuesto sobre la renta en base a un sueldo X. Si yo me voy a la página de impuestos internos, la cual tengo abierta aquí, le doy en la sección de servicios y en la sección de servicios le doy a calculadoras y en calculadoras le doy a retenciones. Entonces, impuestos internos me va a mostrar lo que es su calculadora para las retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, que es esta que está aquí. Entonces, lo primero que la calculadora me pregunta es que si es en base a ingresos mensuales o si es en base a ingresos anuales. Es en base a ingresos mensuales. Lo otro que me pregunta la calculadora es que para cuál año, ya que recuerden que dependiendo del año hay una tabla que puede estar actualizada o no de los cálculos de los porcentajes para el impuesto sobre la renta. En el caso del que nos compete es el año 2020. Y por último, que coloquemos el ingreso. En el caso de que nos compete, son la base imponible 42.340,50. El monto que pongamos aquí tiene que tener ya los descuentos del lugar. Repito, ya el monto que pongamos en la calculadora tiene que tener los descuentos del lugar, tiene que tener los ajustes del lugar, ya que la calculadora no hace ningún tipo de discriminación. La calculadora va a poner los montos ahí de acuerdo al dato que usted le diga. Y aparte de eso, esta calculadora, por lo menos hasta la última vez que yo revisé, no acepta decimales. Por eso, si yo pongo 42.340.50, me parece que dice aquí 42.340.50 y le doy a calcular, me dice que no acepta decimales, o que lo suba o lo baje. Yo lo voy a subir, lo voy a bajar, 42.340. Le quité los 50 centavos. Y luego de ahí entonces le doy a calcular. Y la calculadora me dice entonces que con ese salario mensual de 42.340, entonces él cae en la escala del 15%, en la escala número 1, que es un 15% del excedente de 416.220,01.
Por lo tanto, la calculadora me dice que lo que yo debería retenerle a este empleado es 1.148,25 para este mes. 1.148,25 para este mes, según me dice la DGII. $1.148,25. Ahora, ¿cómo yo calculo? ¿Cómo yo verifico que eso es así? Ok, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Voy a verificar si eso es así realmente. ¿Cómo lo voy a revisar? Lo voy a revisar utilizando mi tabla de mi escala anual. Lo primero que voy a hacer es que este sueldo mensual, esta base mensual, la voy a convertir en una base anual. Repito, lo primero que voy a hacer es que esta base mensual la voy a convertir en una base anual. Entonces, la base anual sería esta cantidad por 12. La base anual sería esta cantidad por 12. Si yo multiplico 42.340 con 50 por 12, esto me da 508.086 pesos. Esa es la base anual. Y una vez que yo tengo mi base anual, entonces la ubico en mi escala a ver en cuál cae. Ubico en esta escala a ver dónde cae. 508.086. ¿En cuál de estas tres escalas cae? En la del 15%. En la primera. En la primera. En la primera, que va desde 416.220,01 hasta 624.329. Entonces, exacto, eso cae en esa escala. Entonces, ¿qué yo hago? Coloco el tope de la escala ahora, que es 416.220,01. Y entonces, ¿qué hago? Saco la diferencia, que sería el excedente, porque aquí me dice que en esta escala se paga el 15% del excedente de 416.220,01. Por lo tanto, el excedente es igual a 508.086 menos 416.220,01. Y la tabla me dice también que a ese excedente le tengo que sacar ¿cuánto? El 15%. Entonces, el ISR a pagar anual sería el 15% de esta cantidad, que son 13.779,90. Pero como el descuento que yo le voy a hacer es de un solo mes, entonces el ISR mensual sería igual a esta cantidad entre 12, que son, según los cálculos que yo acabo de hacer, 1.148,32. Impuestos internos me dice que son 1.148,25. ¿Por qué? Porque la calculadora de impuestos internos no me aceptaba el decimal. Pero utilizando el decimal, yo obtuve un resultado de 1.148,32. Por lo tanto, podemos decir que estos resultados son correctos. O sea que el monto que me dice impuestos internos que tengo que pagar es correcto. ¿De dónde saca entonces el IR3 los datos? Lo saca de los datos que están en la TSS. Ese monto que dice el IR3 que debo pagar, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, hago este análisis
Y este dato entonces lo pongo en la calculadora de impuestos internos. Y ahí impuestos internos me va a decir lo que tengo que pagar por cada uno de los empleados. O, como siempre, es bueno que nosotros sepamos de dónde es que vienen las cosas, porque sabiendo de dónde es que vienen las cosas es que producimos el verdadero conocimiento. Yo puedo entonces, en base a mi conocimiento como contador que soy, determinar de manera manual el descuento que tengo que realizarle a cada uno de los empleados, y simplemente eso lo confirmo con lo que me diga la calculadora de impuestos internos. Entonces, paso número 1, establezco todos los ingresos sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Paso número 1, establezco el ingreso de todos los pagos sujetos al impuesto sobre la renta. Paso número 2, realizo el cálculo de los descuentos de la TSS. Paso número 2, realizo el descuento de los descuentos de la TSS. Y a esos ingresos grabados les resto el concepto de los descuentos de la TSS. Y esa va a ser entonces mi base para el impuesto sobre la renta. Esa base para el impuesto sobre la renta mensual la convierto en un año, multiplicando por 12. Ese resultado anual, entonces, veo en la escala dónde es que cae. En este caso, cayó en la categoría número 1, 416.220 hasta 624.329. Y entonces, aplico lo que me dice esa escala. Esa escala número 1 me dice que al excedente, o sea, esta cantidad menos esta cantidad, a este excedente se le aplica un 15%, y ese 15% del año equivale a 13.779,90. Esto, como es de un mes que le vamos a hacer el descuento, entonces lo dividimos entre 12, y eso nos da un resultado entonces de 1.148, que es el descuento que va a recibir, se le va a hacer a este empleado por concepto del impuesto sobre la renta. Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones, comentarios hasta este punto. Tengo una pregunta, profesor. No entiendo un poquito bien. La pregunta, Rosa, me parece que fue que habló. Dígame. En caso de la tarea que usted ponga, ¿se le va a organizar a sí mismo como usted lo hizo ahí? Usted si quiere lo organiza de esta manera, o lo organiza de su manera, pero que sea entendible. Ah, ok, perfecto. Sí. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Pregunta, inquietud, comentario. Yo, Carla, profesor. Dígame, Carla. Cualquiera de nosotros puede entrar así a la página de impuestos internos a hacer el cálculo. Cualquiera. Esa calculadora está afuera, no está dentro de la oficina virtual. Cualquiera puede entrar. Ok. Solamente tiene que entrar a dgii.gov.do y ahí en la opción de servicios elige calculadora y calculadora de retención. Automáticamente ya estará en la calculadora de retenciones del impuesto sobre la renta. Asalariado. ¿Usted no puede mandar el link, profesor, por WhatsApp? No hay ningún problema, yo se lo envío. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones? Maestro. Una aclaración sobre las escalas, profesor. Dime, líder, primero, y después la dama. En las escalas, que no entendí un poquito esa parte. Estas escalas. Exactamente. Estas escalas, quien la publica es impuestos internos. Esta escala, quien la publica es impuestos internos. Y se supone que debería actualizarla cada año por inflación. Como ustedes saben, inflación es aumento de precios. Entonces, como los precios aumentan, quiere decir que el poder adquisitivo de los empleados disminuye. Por lo tanto, esta tabla debería actualizarse cada año para que esta renta exenta vaya aumentando cada año. Pero como son las cosas en nuestro bello país, tienen como 3 o 4 años con la fuñenda esta congelada, y entonces es la misma base. Entonces, pero esto que está aquí lo publica impuestos internos. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es que el sueldo anual del empleado, dígase
el sueldo o ingreso, multiplicando por 12 la base que hemos calculado, lo vamos a ubicar en la escala que caiga. Lo primero que nos dice aquí es renta hasta 416.220. Si esa multiplicación me da por debajo de 416.220, es exento. No paga impuestos sobre la renta. No tengo que hacer absolutamente ningún cálculo. Ahora, si ese resultado me da entre 416.220,01 y hasta un ingreso anual de 624.329, entonces del excedente de esa cantidad de 416.220 tengo que sacar un 15%. El resultado que nosotros tuvimos aquí para el año fue de 508.086. 508.086. Y 508.086 es más que 416.220,01, pero es menos que 624.329. Por lo tanto, esos 508.000 caen en esta escala. Y yo le voy a aplicar entonces lo que sucede en esta escala. Y lo que sucede en esta escala es que tengo que pagar anualmente un 15% del excedente de 416.220,01. Y así voy a hacer dependiendo en cuál de las escalas caiga el sueldo que yo estoy trabajando. Ok, entendido. Bien. ¿Duda, pregunta, inquietud, aclaración, comentario? ¿Alguien? Vamos a suponer entonces que la empleada Matilda Fulgencia Batista, la empleada Matilda Fulgencia Batista, durante un mes, en un mes recibió sueldo por 90,000 pesos, recibió de comisiones 20,000 pesos, y aparte de eso, recibió dieta, a cual ella sustentó con comprobantes fiscales, por 30,000 pesos. El total de lo que recibió esta empleada durante el año es 140,000 pesos. Entonces, le pregunto yo a ustedes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el caso de esta empleada? Aquí, Jairo. Dime, Jairo. Primero es igual que ahorita, hacer el cálculo de la AFP y la ESFS. Pero ¿qué pasa? Hay algo que para eso, hay algo que es sueldo cotizable y la dieta no entra en lo que es los sueldos cotizables. Sin embargo, es los sueldos y la comisión en ese caso. Y sería el cálculo de la TCS en base a 110,000 pesos. Exacto. Felicidades, Jairo. Excelente respuesta. Lo primero que tengo que saber es que la dieta que es con NSF en este caso, no está tomada para el impuesto sobre la renta y tampoco lo que es para la TSS. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que me voy a llevar esto de aquí. Me voy a llevar esto de aquí porque para los fines de lo que voy a calcular, eso no me aporta nada. Ni para el impuesto sobre la renta, ni para el seguro familiar de salud. Lo segundo es que este sueldo o esta base de ingresos de 110,000 pesos no excede ninguno de los topes de la TSS. Esta base de 110,000 pesos no excede ninguno de los topes de la TSS, por lo menos en cuanto a las retenciones del empleado. Ni excede el tope para las retenciones del Seguro Familiar de Salud, ni excede el tope para las retenciones de la AFP. Por lo tanto, yo puedo aplicar mi porcentaje directo.
Ya sé que si esta sumatoria por algún motivo excediera los topes de AFP o de SFS, tengo que hacer los descuentos de SFS y de AFP únicamente hasta el monto de los topes. Pero como este monto no excede ninguno de los topes, entonces simplemente aplico mi porcentaje directo. Para Seguro Familiar de Salud, esta cantidad, el 3.04%. Y para AFP, esta cantidad por 2.87%. Y eso, entonces, me da un total de descuentos por concepto de la TSS de 6.501. 6.501. A esos 6.501, yo le voy entonces a decir mi base de ingresos 110.000 menos 6.501 y eso me da 103.499. 103.499 sería la base para el impuesto sobre la renta mensual. 103.499. Entonces, para yo poder confrontar esto con la escala de impuestos internos, esto mensual tengo que convertirlo en anual. ¿Y cómo lo convierto en anual? Simplemente multiplicándolo por 12. 103.499 por 12 nos da un total de 1.241.988. 1.241.988. Esa es nuestra base anual de ingresos. Le pregunto yo a ustedes, de las tres escalas en las que se paga impuestos sobre la renta, ¿dónde debería caer ese 1.200.000 y pico de ingreso anual? ¿Quién me dice? En la última. En la última, maestro. En la última. La última. En la última. En la categoría número 3. Y en la categoría número 3 es fijo 79.776 más el 25% del excedente de 867.123,01. Por lo tanto, aquí en tope de la escala yo voy a poner 867.123,01. Si el tope de la escala es 867.000, la base es anual es 1.241.000. Ese 1.241.000 menos la base de 867 me da un excedente de 374.864,99. El excedente es 374.864,99. ¿Qué me dice esa escala? Que a ese excedente yo tengo que aplicarle un porcentaje de ¿cuánto? De un 25%. A ese porcentaje, a ese excedente, tengo que aplicarle un porcentaje de un 25%. Entonces, yo voy a decir aquí, ISR excedente es igual a 374.864,99 por el 25%. Y eso es igual a 93.716,95. Eso es el impuesto sobre la renta, el 25% del excedente. Aparte de eso, esa categoría me dice que aparte de ese 25% de ese excedente, yo tengo que pagar fijo 79.776. Aparte del 25% del excedente, tengo que pagar fijo 79.776. Por lo tanto, yo voy a poner aquí parte fija, que son 79.776. La parte fija, 79.776. Por lo tanto, el total anual a pagar por concepto de impuesto sobre la renta para este empleado
sería 173.492,25 total anual ISR. 173.492,25, que es el 25% del excedente, como me dice la tabla, que son 93.716, y la parte fija, que son 79.776. Sumo esos dos montos y eso me da una retención anual de 173.492,25. Pero como lo que quiero saber es el descuento de un mes, entonces el ISR mensual será esta cantidad dividida entre 12. Y eso me da 14.457,69. 14.457,69 sería el monto que hay que descontarle a este empleado por concepto de descuentos del impuesto sobre la renta. Vamos a confirmar utilizando la calculadora de impuestos internos a ver qué resultado obtenemos. Vamos a colocar aquí entonces nuestro monto mensual de 103.499. 103.499. Le damos a calcular y impuestos internos dice que el valor a retener de esta persona es 14.457,69. Y al maestro Pablo Ramos le dio también 14.457,69. O sea que el cálculo que hizo el maestro para fines de determinar el impuesto sobre la renta de este empleado es correcto. Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios sobre este tema, este es el momento. Entonces, profe, en el tercer tope de escala, entonces siempre se le va a tener la retención fija. Siempre la retención fija se va a tener que colocar. Sí, calcular. Tanto en la escala número 2, que tiene una retención de 31.216, como en la escala número 3, que tiene una parte fija de 79.776, hay que poner ese monto aparte del porcentaje del excedente que nos diga la escala. Ok. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, aclaraciones, avances, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el momento. Profesor Oderby, por aquí. Adelante, en el tope de la escala, donde da 867.000, ahí yo me perdí un chingue. Ok. Aquí, donde dice, aquí en esta parte. Sí, en esa parte ahí. Usted lo pasó allá en la otra con 67.000 y algo. Sí, fíjate que aquí dice que nosotros tenemos un sueldo anual de 1.241.988. Entonces, la tabla de impuestos internos dice que rentas desde, o sea, a partir de ese monto, de este monto, 867.123,01 en adelante, hay que pagar el 25% del excedente de 867.123,01. 25% del excedente, de lo que excede, de lo que sobrepasa 867.123,01. Entonces, ¿cómo yo sé lo que sobrepasa? ¿Cómo yo sé cómo un excedente? Sencillo. Tomo mi monto anual y a ese monto entonces le voy a restar este monto que me da aquí. ¿Para fines de qué? De yo poder establecer el excedente. Si yo tengo ingresos anuales de 1.241.988 y les resto 867.123,01, eso me da entonces un excedente. Y ese excedente es de 374.864,99. Y la escala me dice que a ese excedente es que yo le voy a sacar un 25%. A este excedente que está aquí es que le voy a sacar un 25%.
que fueron estos 93.716,25. O sea que siempre al ingreso anual le vamos a restar el monto que nos diga aquí la tabla para poder determinar lo que es el excedente, el exceso, lo que excede, lo que sobra, porque a esa parte que excede es que se le aplica el porcentaje que diga esa categoría. ¿De acuerdo? Ahora sí lo entendí. Perfecto. ¿Alguien Una más? pregunta, ¿Dudas, licenciado. preguntas? Adelante, dama. La base anual que usted tiene ahí, que es de 1.241.000 con 241. Ajá. Esa base sale de la de la multiplicación de los 103.499. Por 12 meses que tiene un año. Exacto, ok. Esa era mi duda. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Duda, pregunta, aclaración, inquietud, comentario? Una última pregunta, señor, antes de ir. Vamos a suponer que esta empleada, Matilda Fulgencia, en lugar de dieta, recibió horas extras de 15,000 pesos. Esta empleada, en lugar de dieta, recibió horas extras de 15,000 pesos. O sea, esta empleada en este mes recibió sueldo de 90,000 pesos, recibió horas extras de 15,000 pesos y recibió comisión de 20,000 pesos. Le pregunto yo a ustedes, ¿en base a qué monto nosotros vamos a calcular los descuentos de la TSS? Aquí, maestro. Dígame, dama. En base a 110,000. Más de 110,000, ¿por qué? Porque las horas extras no van. No van en la TSS. No. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a calcular la TSS en base a 110,000. O sea, los 90,000 de sueldo, lo voy a poner aquí, esto más esto, cierro paréntesis, por un 3.04% y esto más esto por un 2.87%. O sea, que el total de los descuentos para la TSS va a ser 6.501. Pero, ¿qué sucede? Que esas horas extras, aunque no están grabadas con la TSS, pero sí están grabadas ¿con qué? Con el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, para la base mensual, sí tenemos que tomar en cuenta las horas extras. Repito, para la base mensual, sí tenemos que tomar en cuenta las horas extras. ¿Por qué? Porque las horas extras sí están grabadas con lo que son el impuesto sobre la renta. Para lo que no la tenemos que tomar en cuenta es para fines de la TSS, para fines de los descuentos de la TSS, porque las horas extras no están sujetas al descuento de la TSS. Al descuento de la TSS solamente están sujetos sueldos, comisiones y vacaciones. Las horas extras no están sujetas a la TSS. Por eso, el cálculo de los aportes a la TSS solamente tomamos el sueldo y las comisiones en cada caso. Pero para fines del impuesto sobre la renta, sí tenemos que tomar en cuenta los 15,000 pesos de las horas extras, porque los 15,000 pesos de las horas extras sí están sujetos a lo que son el pago del impuesto sobre la renta. ¿Se entendió ese punto? Sí. Se entendió eso. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta final? Pues si nadie tiene ninguna pregunta final, dígame.
Sí. Entonces, en ese caso, después que se le descuente el Seguro Familiar de Salud y el AFP, ¿qué se le hace? Entonces, se suman las horas extras a lo que queda. Sí, en el caso de como yo lo hice, yo lo que hice fue que calculé los aportes, no modifiqué esta parte que está aquí. No modifiqué esta parte que está aquí, sino que simplemente le calculé los aportes a la TSS, al sueldo y a las comisiones, obviando los 15,000 de horas extra. Por lo tanto, cuando yo hice la resta aquí, ya los 15,000 pesos están adentro. Recuérdense que antes, en el ejemplo anterior, vamos a quitarle 15,000, teníamos únicamente 103,499 en el ejemplo anterior, que eran únicamente el sueldo y la comisión menos los descuentos de la TSS. Pero en este caso, como tenemos este concepto que es horas extra, que es impuesto sobre la renta, entonces si a lo que teníamos anteriormente le sumamos los 15,000 de las horas extra, entonces eso nos da los 118,499, que fue el mismo monto que me dio a mí, porque yo simplemente dejé el ingreso tal cual y lo que hice fue que le hice el descuento a la TCS a lo que le correspondía. Al hacer la resta, entonces ya tengo mi base, incluyendo todo lo que tiene que ir en el ingreso. Entiendo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pues nada, señores, a través de Moodle entonces estarán las asignaciones de la semana. Cualquier duda, pregunta, aclaración, inquietud, asegúrense de hacerla, ya que en cualquier momento que tengamos una nublación mental, podemos cometer un error haciendo estos ejercicios. Así que pregunten y no se quede con duda. Dígame, compañero.